Bueno, quería hablar un poco de filosofía. Yo lo conocí a Hegel con 5 años de edad. Yo me acuerdo que en La Rioja, 5, 6, 7 años por ahí, mi madre estudiaba para asistente social con una amiga y siempre repetían ellas tesis, antítesis y síntesis. Y lo repetían así para memorizarlo. Entonces yo siempre me acordé de ese principio dialéctico de Hegel, porque se lo escuchaba cuando ellas estudiaban. Pero después entré en una etapa, o creo que a los 7 años, más o menos, en una etapa, o antes, o las dos etapas, o fue inmediato, que yo entré en una duda así a lo tipo de Descartes. Eh, Porque mi madre me había dicho de que yo podía hablar con Dios. Entonces yo, haciendo una economía política, dije, bueno, ¿para qué voy a hablar con mi madre si puedo hablar directamente con Dios? Entonces el sistema que utilizaba para ver cuál era la respuesta de Dios, yo tiraba una moneda y si caía cara, Dios decía que sí, y si caía seca, no. Incluso llegué a la locura de pensar de que todo el universo era una escenificación para mí. O sea, yo y mi subjetividad y Dios, solamente nosotros dos existíamos. Y era un juego de yo descubrir sus errores. Por ejemplo, una puesta de sol tendría que haber sido por allá, él se equivocó, la hizo allá. Es una especie de locura. Evidentemente no podía seguir en ese tipo de reflexión porque era totalmente nociva para la inteligencia. Pero ya en mi adolescencia empecé a leer de forma desordenada todo tipo de literatura relacionada con la filosofía. Así conocí a Voltaire, conocí a Nietzsche, conocí a Schopenhauer, a Kant. Crítica de la razón pura la leí cuando tenía 17 años y no entendí nada. Pero el filósofo que más me entusiasmó fue Voltaire. Porque descubrí una cosa con Voltaire. Cuando uno entra a una biblioteca, los libros parecen muy formales. La estética de los libros parece muy asociada con un pensamiento conservador. Pero cuando yo empecé a leer las ironías y los desafíos y las irreverencias de Voltaire, me sentí totalmente identificado. El caso de Nietzsche no fue lo mismo. Nietzsche fue una seducción literaria de estilo, aforismos, una cuestión psíquica. Voltaire fue aire puro. Por eso yo digo que para mí la historia es una cosa que la tuve en mi propia biografía. Yo salí desde las trevas, desde del cristianismo, hasta conocer a los grandes filósofos. En todo esto el sistema educativo fue una especie de ruido. Es como cuando alguien está leyendo y alguien te inoportuna, te molesta. Porque yo soy totalmente contrario al pensamiento heredado por la hispanidad, donde se parte de la creencia de que la educación es una cuestión institucional. Para mí la educación es una cuestión subjetiva. Y hoy que estamos en la era de Internet, yo me acuerdo que cuando era adolescente, para saber qué pensaba Sócrates sobre un aspecto, yo tenía que... Bueno, Sócrates no existió, ¿no? Platón, el personaje, estoy hablando del personaje Sócrates. Yo tenía que estar horas en la biblioteca leyendo los escritos de Platón para ver qué decía este personaje. Hoy yo entro en Google, en 2 minutos sé. El problema que existe ahora es que cuando unas personas no han leído o no tienen una estructura cultural, hay circulando en Internet muchas mentiras. Entonces, uno que podría hacer una síntesis y decir, bueno, llego a la fuente, no puede, porque hay una idea falsa
que se está divulgando con un interés político. Entonces, eso es imposible de administrar. El único que puede administrar eso somos nosotros. Si hemos tenido un interés previo por la cultura, por la literatura, por la historia, por la filosofía, por la música, hoy una persona puede ser engañada. Hay, por ejemplo, hay una obra que dicen que es de Beethoven. Yo la escuché, en 2 minutos percibí que no era de Beethoven. Pero una persona que nunca escuchó a Beethoven, para ella esa obra es de Beethoven. Entonces, esa ingenuidad no la puede sacar Internet. Solo la podemos hacer con nuestra seriedad, investigando por nuestra propia iniciativa y profundizando en los temas para llegar a conclusiones propias, que es el trabajo de la filosofía.